Universidad Villarreal hemos tenido ministros, grandes autoridades, ¿no? Y autoridades actualmente de la universidad son villarrealinos, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, ¿no? Me presenta la opción de poder tocar un tema muy importante, el cual corresponde a los tranquilizantes mayores y tranquilizantes menores, dentro de las drogas neurodepresoras en general. Como ustedes habrán visto, el capítulo de farmacología en esta primera etapa trata de esta patología tan frecuente, sobre todo en esta época, en una época del siglo XX, en una época de tanto estrés y de tanta conmoción social y personal, ¿no? Sin embargo, también el mensaje es que el abordaje de un paciente ha de ser de manera integral, ¿no? No significa que a todo paciente que tenga alguna emoción desbordada o una emoción con causa o sin causa deba darse medicamentos, ¿no? Quizás valgan las primeras palabras para poder expresar que lo principal es la evaluación del paciente en su integridad. Un paciente puede estar tenso, ansioso, preocupado, ¿no? Por muchas causas que todos nosotros como seres humanos lo podemos tener. Eso no significa que una pastilla, un fármaco, ¿no? Podría solucionar el problema. Pero en los casos extremos de los cuales nosotros el día de hoy vamos a tratar, hay que dar la medicación. De antiguo se pensaba que la enfermedad emocional era producto de un desorden personal, un desorden orgánico, un desorden familiar. Había familias, entre comillas, familia, digo entre comillas, de locos, ¿no? Gente muy desbordada y toda la familia así. Y ahora se entiende que a veces nosotros tenemos conductas por imitación más que corresponden a una naturaleza orgánica. A la luz de los nuevos conocimientos, se determina que los problemas emocionales son debidos a una base orgánica, ¿no? Donde existe una carencia o un exceso de sustancias que ustedes ya la conocen bien, que son los neurotransmisores, y de los cuales nos vamos a ocupar más adelante. No nos vamos mucho tiempo atrás, sin embargo, se decía que la enfermedad emocional, ¿no? Debería ser tratada y era tratada hasta no mucho, hablamos de 20 años no más, ¿no? Había clínicas para pacientes psiquiátricos, ¿no? En los cuales los pacientes eran sometidos a baños de agua helada, ¿no? Es una historia del mundo, porque es importante ver también cómo evoluciona la terapia farmacológica, ¿no? O la terapia en realidad de todos los pacientes. A esos pacientes se les bañaba con agua helada, se les amarraba con cadenas, ¿no? Y se les sometía a los tratos inhumanos y más crueles, ¿no? Lo peor de ello es que había tanta agitación en el paciente que incluso, bueno, en mi época de estudiante, que no soy mayor, pero no tan mayor, ¿no? Existía un hospital psiquiátrico en que a los pacientes se les ponía descargas eléctricas a nivel cortical. Entonces el paciente recibía la descarga eléctrica y el paciente quedaba dormido 2 o 3 días. Sin consecuencia, se calmaba el paciente. Imagínense esa terapia casi infrahumana. Posteriormente, pues pensaron, ¿no? ¿Dónde está el origen de los trastornos emocionales? Debe estar en el cerebro, obviamente, está en el pensamiento, en el desorden del pensamiento en general, y por ahí dijeron que en el estudio de la anatomía, que ustedes también lo han llevado, existe áreas en el cerebro, áreas corticales. El área cortical, como tienen conocimiento, es el área de la encefalización, es el área del pensar, del coordinar, el área intelectual, ¿no? El área del razonamiento, ¿no? Entonces decían, el área cortical debe estar afectada, ¿no? Y existe áreas como el área frontal y el área prefrontal, ¿no? Que eran el responsable o el área responsable de las emociones. Entonces dijeron que la forma de mejorar, la forma de mejorar estas áreas
era hacer una lobotomía, ¿no? Entonces, esos pacientes que teóricamente eran agitados, eran incurables, entre comillas, iban a sala de operaciones y hacían lobotomías, ¿no? Lobotomías parciales, lobotomías totales. Y ustedes se imaginan un paciente que tiene sus trastornos emocionales, ¿no? Hacerle una operación de esta naturaleza, por supuesto que su calidad de vida disminuía, era un ser que ya no tenía tratamiento, ¿no? Sin embargo, ello, gracias a los estudios ulteriores, ¿no? Y al avance de la farmacología en general, ¿no? Y de la farmacia, se determinó, ¿no? Que existen sustancias que son los responsables del comportamiento, ¿no? Tanto de las áreas excitatorias como de las áreas depresoras. Y de eso es lo que nosotros vamos a tratar el día de hoy. Agradezco mucho a Nicole, por favor, el siguiente. ¿No? Entonces, el área que se va a ocupar de este capítulo es el área de psicofarmacología que ustedes ya lo están llevando, y en principio debemos ubicarnos en el espacio farmacológico, ¿no? Los procesos mentales, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo de ello? Es la psicofarmacología, ¿no? Entonces, no te va a sanar, ¿no? Pero puede modificar tu conducta, tu actividad psíquica. En esta parte de la exposición, ¿no? Vamos a hablar de las drogas psicolépticas o drogas depresoras psíquicas. Y a lo que corresponde a mi área en esta oportunidad es a los neurolépticos o tranquilizantes mayores y a los ansiolíticos o tranquilizantes menores. Estos dos, y de aquí en adelante, a mí me gusta mucho fijar las cosas de inicio, ¿no? Hablamos que un tranquilizante mayor debería utilizarlo una persona que tiene un problema también así magnificado, ¿no? Entonces debería ser, el neuroléptico debería ser usado en pacientes que tengan un problema emocional mayor. Y este problema emocional mayor se trataría de los pacientes con psicosis, ¿no? Y los ansiolíticos y los tranquilizantes menores en un área patológica de menor envergadura sería utilizar en los pacientes que tienen ansiedad. Entonces, vamos a ver dos pacientes en esta exposición, unos que se van a ocupar del tratamiento de los pacientes psicóticos en general, ¿no? Porque también estos fármacos pueden usados en los pacientes con demencia senil, en trastorno de la personalidad, en pacientes que tienen algún problema de tiroides, un problema de, por ejemplo, colon irritable, o sea, eso ya lo vamos a ver más adelante. Y también el grupo de los psicolépticos, ¿no? Están los hipnóticos, que han tenido ustedes una exposición, ¿no? Acerca de este capítulo. Luego, otra parte de la psicofarmacología corresponde a los psicoanalépticos, los, los psicoanalépticos o drogas psicotrópicos estimulantes, ¿no? O los psicoestimulantes, están en boga en este tiempo, ¿no? Nosotros vamos a tener la opción de poderlo valorar, ¿no? El uso de la marihuana, LSD, cocaína, todo ello, me imagino, está siendo tratado por otros docentes. Siguiente, por favor, Nicole. Siguiente. ¿No? Entonces, vamos a ver nosotros un panorámico de los problemas mentales, de los problemas, el uso de los neurolépticos. Primero, hay ciertas emociones como el miedo, la ansiedad, la depresión, síndrome de pánico, que todos lo tenemos, ¿no? Nosotros podemos tener alteración de alimentación, un tiempo tenemos deseo de comer y otros días no, ¿no? Y eso es parte de la normalidad, ¿no? Parte de lo que nosotros consideramos un paciente, un ser humano normal. Lo patológico es el extremo de ello, ¿no? O sea, yo puedo tener miedo pues a una situación nueva, miedo al examen, miedo a entrar a una habitación, miedo a cruzar, o sea, podemos tener esto, ¿no? Es como parte de lo normal. Eso no significa que yo voy a usar o que tenga una alteración de un neurotransmisor, ¿no? Es parte de una reacción normal.
El problema es que si nosotros ya lo hacemos esto como una obsesión, como una compulsión, entonces se vería eso como un trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? Las fobias, ¿no? En este tiempo, por ejemplo, y es muy a propósito, en este tiempo de tener normas de bioseguridad, ¿no? Lavarse las manos, el alcohol, el agua, el jabón, todo está perfecto, ¿no? La protección, la máscara, pero hay personas, ¿no? Que se lavan cada segundo la mano, cada minuto, ¿no? Están con el alcohol mañana, tarde y noche y tienen un temor, hacen ya una fobia, ¿no? Entonces, eso no es normal. Eso requiere una evaluación ya profesional, ¿no? La compulsión, otros tienen compulsión a cerrar la puerta, ustedes han visto, bien sabido, ¿no? Gente que sale de su casa y entra 1000 veces para ver si cerró la puerta. No lo sabe. Vuelve, está en la esquina, está en el carro y vuelve a su casa para ver si cerró la puerta o no. O sea, tiene una obsesión, una compulsión de limpieza, compulsión de diversa naturaleza. Es normal. O sea, a veces uno cierra la puerta y dice, ¿cerré o no cerré? ¿No? Entonces, quizás eso puede ser pues una vez, 2 veces, ¿no? Pero que te vuelvas del carro y estás en una obsesión o una fobia, ¿no? Esto es bueno. Y en las alteraciones de la alimentación también, ¿no? Ustedes tienen bien sabido y cuando sean profesionales van a ver la anorexia nerviosa, ¿no? O nervosa, o los trastornos de comer mucho, ¿no? O sea, una hiperfagia del paciente. Obviamente, ¿no? Un paciente que empieza a comer mucho, no va a decir, pues, está hiperfagia porque está tenso, está nervioso, ¿no? Tendremos en él que determinar primero una causa orgánica antes de catalogar a un paciente de un trastorno emocional o una alteración de la emoción, ¿no? Nosotros tenemos que determinarle una causa orgánica. Yo le refiero, por ejemplo, nosotros en el hospital teníamos una colega que es anestesióloga, ¿no? Anestesióloga, una persona un poquito belicosa, pero ya comenzó a pelearse con todo el mundo, a ser agresiva, incluso le pegó a un paciente, ¿no? Entonces, ya tuvo que pasar a medicina ocupacional y a ser evaluada, y era una paciente, una colega que tenía una crisis tirotóxica y lo que estaba haciendo era una tormenta tiroidea, ¿no? Evidentemente ella tuvo que, por razones de salud, dejar de trabajar, ¿no? Sigue con su tratamiento antitiroideo y ahora está normal, ¿no? Imagínense si ella si hubiera tratado sin ver la causa orgánica, ¿no? También nosotros hemos tenido pacientes que llevan al hospital, dice que es muy tensa, que tuvo una agresividad, y tú en la pregunta, bueno, es así, no sé si ha vuelto así, y en los antecedentes es una paciente que está tomando esteroides, o ese paciente corticoides, hay unos pacientes que tú le dices, y esto ya lo hemos hablado con el grupo pequeño en seminario, por ejemplo, ¿no? Los corticoides no se pueden dar de tarde, de noche, ¿no? Si bien se pueden dar cada 12 horas, tú debes darle pues a las 6 de la mañana, 6 de la tarde, a más tardar. Si tú le das un corticoide a las 9 de la noche, 10 de la noche, va a tener un efecto despertador y el paciente no va a poder dormir, ¿no? Entonces, y como el médico le dijo cada 12 horas, pero no le dijo la hora en que debe tomar, este paciente no duerme. ¿Y qué es lo que va a estar tomando? Va a estar tomando un ansiolítico o un inductor del sueño, ¿no? Entonces, por eso esta primera parte, aunque parezca reiterativo, es muy, muy importante porque va a ser la base del tratamiento racional que ustedes podrían haber. Entonces, esto de las fobias, de la ansiedad, y no se asusten, ¿no? O sea, una vez hemos tenido esta exposición, ¿no? En grupo presencial, y yo miraba la cara, porque todos nos miramos hacia adentro y todos tenemos algo de algo, ¿no? Y sin embargo, bueno, me permití decir, no, y no se asusten, es normal, ¿no? Si tú en la noche no estás durmiendo porque tienes que estudiar toda la noche, bueno, eso es más bien un desorden de método, ¿no? O sea, tú debes estudiar todos los días para no estudiar toda la noche, ¿no? Un día antes del examen, ¿no?
Entonces, es cuestión de ordenar. Eso no significa que sea catalogado de un paciente con alteraciones de la mente, del pensamiento, de la conducta, ¿no? Y eso también en el entorno. A veces hay familias que son psicotizantes, ¿no? El niño está tenso porque papá es agresivo, mamá agresiva, el ambiente es agresivo, ¿no? Y el niño comienza a tener miedo, ¿no? O sea, ya es un terreno de la psicoterapia, ¿no? Pero eso no da alteraciones de inmediato de los neurotransmisores que más adelante vamos a ver. Esos son los psicóticos, ¿no? Los pacientes, personas, la neurosis, la ansiedad, los miedos, los temores, que si no es reiterativo es considerado como normal, como una reacción natural. Otra patología, y ellos son tratados con neurolépticos de tipo ansiolíticos, ¿no? O sea, para la ansiedad, ansiolíticos, ansiedad. Otra patología que sí es importante, ¿no? Que ya es una patología mayor y que es tratado con los tranquilizantes mayores, corresponde a la psicosis, a la esquizofrenia, ¿no? Hay en la esquizofrenia síntomas positivos y negativos. ¿Por qué hacemos esto? Ustedes dirán, esto no es una clase de psiquiatría. Sí, ¿por qué? Porque hay fármacos que van a mejorar los síntomas positivos y hay otros fármacos que te van a mejorar los síntomas negativos, ¿no? Entonces, desde la primera exposición tenemos que saber que dentro de estos pacientes con desorden mental mayor hay síntomas positivos. Por ejemplo, los pacientes que tienen ideas delusivas, ¿no? Las ideas delusivas, dicen ellos, me quieren matar, esa persona me está persiguiendo, o escucho voces, ¿no? O, o en la noche, ¿no? Me hablan, escucho que me dicen, me amenazan, ¿no? O tienen un comportamiento bizarro, ¿no? O sea, a veces te hablan mucho, mucho, mucho y otras veces no te quieren hablar. O sea, esa ciclotímica en la personalidad. Es normal que un día yo no quiera hablar, pues, ¿no? Pero ya eso que se haga en forma reiterativa, en forma mayor, eso ya es patológico, ¿no? Entre los síntomas negativos, ¿no? La motivación, ¿no? O sea, yo soy una persona que estudio bonito, todo, entusiasta, ¿no? Y cuando un día para otro no me levanto de la cama, ¿no? No me interesa ni el trabajo ni nada, ¿no? Eso ya son índices de que ese paciente tiene algún desorden emocional que va a ser importante. O un día no quieren salir, se encierran en su cuarto y ya no más, ¿no? O no le hablan a nadie, va a la universidad, no quieren salir nada con nadie ni con nadie, ¿no? Eso, un aplanamiento afectivo. ¿Qué significa eso? Que no quieren a nadie, ni ellos mismos, ¿no? Y así estos síntomas pueden ser mejorados con medicación. Siguiente, por favor. Nos ocuparemos en la primera parte de los tranquilizantes menores. Ya nosotros dejamos por fijo que la ansiedad es una emoción humana, que todos lo tenemos, ¿no? Es, eh, es un componente muy importante de una patología. Oye, yo soy una persona que de un momento a otro, ¿no? ¿Cómo va a tener ansiedad cuando nosotros tenemos a un paciente que es profesor del Colegio Militar Leoncio Prado, que en la época de educación física, en la presencial, ¿no? Está haciendo ejercicio físico con sus alumnos, esos toboganes, salta, se cae y queda con paraplegia por una lesión de columna cervical, ¿no? Usted sabe, un profesor joven de 30 y tantos años, con familia, activo, ¿no? Que de un momento a otro tenga este problema, ¿no? ¿Cómo no va a tener ansiedad, ¿no? Entonces, hay otros problemas, como
o el tener un paciente con cáncer, un paciente que tenga un desbalance económico, no sé, todos los problemas que ustedes se imaginan que pueden provocar ansiedad transitoria hasta que el paciente lo pueda digerir, lo pueda, y tenga el apoyo necesario, ¿no? Hay enfermedades emocionales, ¿no? La hipertensión arterial, el problema de tiroidismo, el problema de úlcera, gastritis, colon irritable, ¿no? Problemas de piel, problemas de articulación. Ustedes saben el número de articulaciones que tenemos y tenemos un paciente póngase 20 años, jovencitos como ustedes, que comienza teniendo problema articular e inflamación de todas las articulaciones y que no pueda ni caminar por este grado de inflamación, ¿no? Entonces, evidentemente su problema tiene una enfermedad subyacente que va a inferir mucho en su salud global, ¿no? Entonces, estos pacientes, por ejemplo, necesitan el tratamiento muy exhaustivo de la enfermedad orgánica que pudieran tener, ¿no? También los trastornos del sueño, ¿no? Los trastornos del sueño, especialmente en personas de edad, en personas de la tercera, cuarta edad, ¿no? Especialmente en mujeres, ¿no? Esto vienen asociado a esto problemas psicológicos de fondo, ¿no? ¿Qué pasa con las personas mayores? Generalmente sufren el abandono emocional. Ellos repiten y te repiten lo mismo siempre, siempre. Y yo les escucho 1000 veces eso y siguen hablando sobre lo mismo. Y durante el día nadie les habla, nadie les saca a pasear. Y durante la noche no duermen y fastidian, ¿no? Entonces fastidian a todos, es decir, ¿cuál es la solución? La solución es que le den pastillas para dormir, ¿no? Entonces, un paciente que lo único que tiene es un problema de afecto, un problema de comprensión, ¿no? Finalmente tiene un problema orgánico porque le ponen a dormir día y noche, ¿no? Hace atrofia muscular, ¿no? Hace problemas de depresión aguda, que ya ustedes deben haberlo tratado, ¿no? Y están generando una enfermedad. Por eso, en estos pacientes que no pueden dormir de noche, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué hora se acuestan? A las 6 de la tarde. Si un anciano duerme 6 horas, a las 12 de la noche ya durmió, de 6 a 12 son 6 horas, ya durmió, y durante toda la noche no duerme, ¿no? Y en el día duerme. Entonces, ese desorden, ¿no? O sea, horariar al paciente, darle una calidad de vida y un orden en el dormir, ¿no? Entonces, esos problemas familiares, problemas económicos, eso no duerme porque no tiene plata. Pero el hecho de tomar una pastilla no te va a solucionar el problema, ¿no? O cuando uno viaja, ¿no? Muchos de ustedes habrán viajado a provincia, al extranjero, ¿no? El cambio de sueño, ¿no? O sea, nosotros estamos a las 12 de la noche y ellos están a las 5 de la tarde, ¿no? O sea, esos cambios, ¿no? Alteran también el ritmo del sueño, ¿no? Y los fármacos que ya estamos comentando. Por favor, Nicole, siguiente. Entonces, hablamos nosotros, ¿no? El tratamiento fundamental, el no farmacológico, ¿no? Que es la base. Si no tiene razón el que conozca farmacología y no soluciones, por ejemplo, higienizar el sueño, regular los esquemas, ¿no? El ejercicio físico, los consejos de apoyo, la terapia psicológica, el apoyo emocional y las bebidas que tengan cafeína, ¿no? Especialmente las antinas, el café, el té, las bebidas cola, ¿no? Ellos restringir especialmente de noche, pues si no, no van a dormir. Siguiente, por favor. Entonces, este es un pequeño resumen que al parecer es muy simple, pero va a fijar mucho el concepto final, ¿no? Habíamos hablado que los mayores eran los neurolépticos y los menores ansiolíticos, los mayores para la psicosis, ¿no?
se utilizan los antipsicóticos, y los menores, para las personas menores que teóricamente también lo tenemos nosotros, ¿no? Para la ansiedad, la neurosis, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia grande entre el uso de un fármaco, ¿no? Es que cuando tú tomas, o un paciente tuyo toma un paciente tranquilizante menor para la ansiedad, va a ser farmacodependencia. Hay personas que toman una pastilla de 5 miligramos y no les hace ningún efecto. Si yo en la noche tengo que tomar 2 pastillas para poder dormir, 10 miligramos. Sin embargo, hay otras personas que toman un cuarto de pastilla y plancharon totalmente, se quedaron dormidos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya ustedes también tienen ese conocimiento de la farmacodependencia. En cambio, el uso de tranquilizantes mayores no te va a dar farmacodependencia, o sea, para los pacientes psicóticos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque dado a su mecanismo de acción, ¿no? Da manifestaciones somáticas, manifestaciones físicas intensas, como parte de su tratamiento, ¿no? O sea, estos pacientes, por ejemplo, dan un síndrome extrapiramidal, ¿no? Y este síndrome extrapiramidal es bien sabido, como un paciente con Parkinson, una cara con palidez seria, ¿no? Brillante, untuosa, ¿no? Una fase inexpresiva, como un Parkinson, sus manos moviendo, actitudes grotescas, ¿no? O sea, eso va a tener sí o sí. O sea, cuando ustedes vean un paciente, pueden determinar si está tomando antipsicóticos o no, ¿no? Entonces, obviamente, el médico o su tratante tiene que saber cuándo disminuir dosis de estos pacientes o dar antiparkinsonianos asociados al tratamiento antipsicótico, ¿no? Entonces, un paciente para que evitar estos síntomas o cuando ya se comiencen a presentar, darle antiparkinsoniano porque va a dar síntomas somáticos, ¿no? Y otros síntomas como síntomas colinérgicos, síntomas adrenérgicos, que más adelante vamos a ver, pero así en grado mayor, ¿no? En grado mayor, los ansiolíticos, farmacodependencia. Los tranquilizantes mayores, no farmacodependencia. Los ansiolíticos no dan manifestaciones somáticas, excepto lo del fármaco que toma, ¿no? O sea, un paciente toma un ansiolítico, puede estar más sedado, más calmado, sueño, pero no tiene manifestaciones externas, no tiene Parkinson, no tiene movimiento, no tiene alteraciones en la marcha, ni nada, por decir. En cambio, el paciente que sí toma antipsicóticos, como lo vamos a ver más adelante, y lo vamos a fijar más este cuadrito que es tan sencillo, pero te va a fijar el conocimiento en macro, ¿no? Bueno, el grupo básico de estos son las fenotiacinas en los mayores y las benzodiazepinas, ¿no? En los tranquilizantes menores. Por favor, por el siguiente. Entonces, los ansiolíticos. Los ansiolíticos son los tranquilizantes menores, ya lo tendrán, es un liquidador de la ansiedad también, ¿no? ¿Quiénes toman eso? Estamos en un mundo, y esto aprovecha la industria farmacéutica, cantidad de pacientes que reciben ansiolíticos. Para cualquier, ya esto se hace común, y especialmente común por el entorno familiar, especialmente para la persona mayor. Y la persona menor, ¿no? Están acostumbrados, ¿no? A tomar a esto, ¿no? Obviamente, ¿no? En el mundo hay una cantidad increíble de personas, ¿no? Que se intoxican con estos ansiolíticos, tranquilizantes menores, cuyo representante principal es la benzodiazepina, ¿no? Los tranquilizantes menores, ¿no? Obviamente, si tú tienes la posibilidad de ver, utilizar como otro fármaco alternativo, no se utiliza como inductor del sueño, ¿no? Y también estas benzodiazepinas, y lo voy a reiterar también, se utiliza como relajantes musculares.
por ejemplo, ¿no? Un paciente que tiene una contractura muscular porque es un esfuerzo determinado, ¿no? El relajante muscular que tiene una acción tópica no es tan efectiva como una benzodiazepina, ¿no? Esta benzodiazepinas tiene la posibilidad, ¿no? De producir relajación muscular. Ellos tienen una acción directa sobre la miofibrilla, ¿no? De tal forma, por ejemplo, tienes un dolor de contractura, que te produce dolor. Tomas un analgésico, que como ya ustedes han llevado su exposición de AINES, ¿no? Toman el AINES que les haya recomendado o que sea de mayor efectividad, le quita el dolor, pero la contractura no. El uso de una benzodiazepina mejora con mucho y mejora la relajación muscular, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener ya 3 funciones, ¿no? Como ansiolítico, como inductor del sueño, relajante muscular. Evidentemente, nosotros tenemos que tomar en cuenta que estos fármacos pueden producir a grandes dosis, ¿no? Coma, ¿no? Trastornos del sensorio, incluso la muerte del paciente, ¿no? Especialmente si esto va asociado al alcohol, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, las famosas peperas, ¿no? Que por A o B razón encuentra con alguien, toma licor, ¿no? Y le pone una pastillita, ¿no? Que generalmente es una benzodiazepina, ¿no? Y entran casi en coma. Muchos de nosotros, ustedes también cuando hagan sus prácticas en el presencial, van a ver pacientes que llevan casi en coma. Hay que intubar al paciente para salvarle la vida, ¿no? Y solamente es la sinergia de un gran neurodepresor del alcohol a buena dosis con una benzodiazepina, ¿no? Nosotros hemos visto pues, cantidad de estos pacientes, ¿no? Incluso, ¿no? Bueno, incluso un colega que salió en la televisión dice que bajó a tomar una gaseosa, bueno, y camino a casa se desmayó, lo llevaron al hospital, ¿no? Y estaba con benzodiazepina en gran cantidad, probablemente en la gaseosa que llevó, ¿no? Que tomó. También esas personas que van en el micro te ofrecen esos caramelitos, ¿no? Esos caramelitos, algunos tienen esta sustancia. Nunca se come nada afuera. Siguiente, por favor. Eso también, ¿no? Dentro de estos represores del sistema nervioso, actúan sobre el sistema límbico, ¿no? ¿Qué pasa? Este área es el área del despertar, ¿no? Entonces, en este área, ¿no? Existe una gran afinidad, ¿no? Dado que tienen una estructura química muy similar en este área, ¿no? En este área habría muchos receptores benzodiazepínicos, que es el área del despertar, ¿no? Entonces, esto tendría a esto se comportaría como un agonista, ¿no? Y los efectos farmacológicos no se tardarían en ver. Siguiente, por favor. Aquí estaban haciendo en la primera parte una semejanza con los barbitúricos, ¿no? Los barbitúricos que también podrían tener un efecto de este tipo de neurolépticos. Yo le decía al grupo que a veces es bueno tener las mnemotécnicas, ¿no? Los barbitúricos como SHAL, grupo CHAL, ¿no? Que tienen a poca dosis efecto sedante, a dosis mayores H de hipnóticos, A de anticonvulsivantes o anestésicos, ¿no? Y L de letal. Esto de hablar de otros efectos de las benzodiazepinas o ansiolíticos también es utilizado para los pacientes que ustedes deban intubar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando tú deseas intubar, ¿no? Por alguna razón médica, intubar al paciente, tiene que estar relajado, ¿no?
y si no está relajado, el paciente tose y es imposible intubar. Pero una dosis endovenosa a miligramos por kilo de peso permite intubar rápidamente y monitorizar la ventilación, ¿no? Entonces se convierte también como una droga relajante muscular, ¿no? Y como para facilitar la inducción en la anestesia, ¿no? Entonces, también dentro de los efectos de los ansiolíticos tenemos el efecto anticonvulsivante, como vamos a verlo más adelante, ¿no? La benzodiazepinas es un principal neurotransmisor que tiene un efecto inhibitorio del GABA, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Desencadena la hiperpolarización, ¿no? de la membrana, la hace menos excitable y permite que haya nuevos impulsos nerviosos, ¿no? La benzodiazepina se une a los receptores GABA, ¿no? Y modulando la acción sobre estos receptores, ¿no? Y como tienen conocimiento, en el efecto de GABA, se aumenta la permeabilidad para los canales de sodio, ¿no? Canales de cloruro, perdón, de la membrana, ¿no? Entonces, de este modo facilita el paso del ion, ¿no? Hacia el intracelular, ¿no? Entonces, el GABA, ¿no? Como tienen ustedes conocimiento, inhibe los impulsos nerviosos, ¿no? Y es lo que nosotros queremos con los benzodiazepinas, ¿no? Entonces, es necesario, a veces esto no se produce por alguna razón, y por eso es necesario la acción sinérgica de las benzodiazepinas. Siguiente, por favor. Nicole. Siguiente. Ajá. Igualito, el sistema anular heterocíclico en su componente físico, no en su componente químico, y aquí una precisión, ¿no? ¿Cómo una benzodiazepina es más potente? Es más potente cuando se hace una sustitución en los radicales, ¿no? Entonces, en un radical metilo, ¿no? En la posición N1, ¿no? Se produce o en la posición 7 o 5 respectivamente, ¿no? Se produce un aumento de la potencia farmacológica. Si tú a este núcleo, ¿no? A esta estructura básica, a este sistema heterocíclico, le aumentas un radical cloruro o flúor o nitrito, aumenta la potencia, ¿no? Por ejemplo, tú tienes el diazepam, que es el representante más común, ¿no? Y le aumenta la potencia si le pones el cloro y se llamará clorazepam, ¿no? Y si tú, por alguna razón, requieres más potencia, ¿no? Le aumentará el radical flúor y tendrás el fluorazepam. En vez de diazepam, fluorazepam. Y si tú le quieres dar alguna variedad en su potencia, le aumentas el radical nitrito en posición 7 y tendrás el nitrazepam dentro del grupo de la clasificación farmacológica. Pero si tú quieres una mayor potencia farmacológica, agregas los dos, ¿no? Entonces tienes el flu y el nitro, tendrías el flunitrazepam, ¿no? Entonces, esto es, esta es la forma en que vamos a aumentar la potencia farmacológica, siguiente al sistema anular heterocíclico. Nicole, por favor. ¿No? Este es un histórico, ¿no? ¿Para qué tiene? ¿Cuál es la ventaja de ello? ¿No? Que aquí estamos diciendo las propiedades que antes se manifestó, ¿no? Se usa como tranquilizante, como relajante muscular, como anticonvulsivante, como inductor del sueño. Como anticonvulsivante, oiga. De inicio se utilizaba los barbitúricos para la convulsión. Bueno, es una convulsión, es una crisis, ¿no? Ustedes saben que hay convulsiones que son subnitrantes. ¿Qué significa eso? Que termina la convulsión y el paciente no despierta. Otra convulsión. Hay pacientes, ustedes habrán visto por los medios de publicidad, que hay niñitos que
convulsionan todo el día. ¿Tú te imaginas un paciente convulsionando mañana, tarde y noche? ¿No? Entonces, eso se llama estatus epiléptico, ¿no? En ese estatus convulsiona, no recorre el conocimiento y sigue convulsionando, ¿no? Entonces, para ello, para esto, para las crisis, ¿no? Utiliza el fenobarbital. Pero el fenobarbital, por su mecanismo de acción, siguiendo la ley de Jackson, tiene un dintel, una facilidad para pasar de la dosis tóxica a la dosis letal y es un corto espacio y el paciente generalmente muere, ¿no? O sea, porque su dosis tiene un dintel muy pequeño, ¿no? Sí, y le mejora la convulsión, pero con un gran riesgo, ¿no? Un gran riesgo de muerte del paciente. Con el diazepam, ¿no? A veces basta una inyección endovenosa y la crisis mejora inmediatamente. Evidentemente, ¿no? La administración de este fármaco tiene que hacerse con monitorización adecuada, ¿no? Para que no tengas el problema de paro respiratorio. Pero la incidencia, vale decir, la incidencia entre el paro respiratorio producido por los barbitúricos, que son de gran efectividad, y la producida por los benzodiazepínicos, no tiene parangón, ¿no? O sea, hay una efectividad tremenda con los anticonvulsivantes, ¿no? Quizás también sea importante que nosotros digamos la importancia de los relajantes musculares, ¿no? Entonces, en la parte de color, ¿no? Bueno, no tenemos, la prescripción tiene que ser controlada, ¿no? Hacen adicción, producen tolerancia, dependencia, y la farmacodependencia, mira acá un dato, ¿no? Más de 4 tabletas al día te produce farmacodependencia, o sea que no necesitas mucho tiempo para tener este tipo de alteración, ¿no? Siguiente, por favor. Nicole. Bueno, hablamos que el mundo estaba lleno de ansiedad, lleno de pacientes, mucha automedicación, falta de control, y también la industria farmacéutica ha fabricado o tiene por día gran cantidad de estos fármacos, ¿no? Pero nosotros tenemos algunos que ya están catalogados por el tiempo de acción. ¿Y por qué el tiempo de acción? Porque eso nos va a dar un parámetro para saber qué cantidad de fármaco podemos tener en un paciente, ¿no? Hay acción larga, intermedia y corta. Acción larga, mira, el furazepam, que ya hemos hablado, el clarazepato, el diazepam, el nitrazepam, que ya también ustedes lo conocen, el flunitrazepam, el bromazepam, son fármacos de hasta 100 horas de tiempo, de acción larga, ¿no? Es decir, que si tú tomas una pastilla, ¿no? Pues puede ser dosable hasta 100 horas, ¿no? ¿Ya? Esto es bien determinado en los pacientes, especialmente los deportistas, ¿no? O sea, ellos van a tener siempre el fármaco en su organismo, ¿no? Y así, eso y otras drogas que pueden ser psicoestimulantes, aquí estamos hablando de benzodiazepinas, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la razón de nosotros en tener esta importancia, ¿no? Pacientes que tienen insuficiencia renal. Como la mayor parte de fármacos, ¿no? Son metabolizados en el hígado por acción de hidroxilación, oxigenación, metilación, ¿no? Y son excretados por el riñón, ¿no? O sea, si tú tienes un problema de cualquiera de estos dos órganos blancos, el fármaco, que normalmente puede estar hasta 100 horas, ¿no? Tú te imaginas con una falla de estos órganos que son depuradores, excretores, ¿no? Puede tener un efecto acumulativo. Y este efecto acumulativo es de neurodepresión. Y este efecto acumulativo, ¿no? Puede producir la muerte del paciente. Por eso es muy importante que no solamente con estas drogas mayores, menores, no con cualquiera de los otros fármacos, tengamos nosotros la precisión de cuánto es su tiempo de semivida o cuánto es el tiempo de vida media, ¿no? Para poder decir cuánto tiempo va a estar este fármaco, ¿no? La dosis intermedia, el oxazepam,
¿no? El lorazepam, el alprazolam 6, 12 horas. El alprazolam es muy, o lorazepam, ¿no? Es muy preferido, ¿no? Es suave, permite que te dure la noche, ¿no? Pero el diazepam, ¿no? Es mucho más. Y la de acción corta, el triazolam. Estos fármacos de acción corta, muy corta, que puede ser de 1 a 2 horas, ¿no? Puede ser usado también, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Como coadyuvante de los anestésicos generales, ¿no? Obviamente también estas drogas, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un alprazolam. Usted, yo me voy a operar mañana, evidentemente es un mundo, ¿no? ¿Qué me pasará mañana, no? Entonces, no voy a poder dormir y al día siguiente, ustedes todavía no tienen experiencia de no dormir en la noche por la guardia, pero una guardia, si no descansas al día siguiente, te malogró el día siguiente. Entonces, y si no duelen porque te van a operar, tú te imaginas esa operación, paciente tenso, siempre se recomienda que un paciente deba tomar un fármaco como el alprazolam, por ejemplo, y otros productos, ¿no? Que también son buenos, ¿no? Que permiten que tenga 6 horas de buen dormir, ¿no? Para indicaciones médicas, ¿no? Hay otros que son antiguos, ¿no? Como el hidrato de cloral, los barbitúricos que habíamos hablado, el prometasol, los antihistamínicos, o sea, la clorofeniramina o la clorfenamina puede tener un efecto ansiolítico, sedante, hipnótico, suave también, ¿no? Que fueron, lo llamamos histórico porque fueron los primeros que pudieron ser utilizados con este fin. Ahora en algún lado, donde vayan a provincias, por ejemplo, y no tienen por obvias razones ningún este tipo de benzodiazepinas, ¿no? Pueden utilizar pues un antihistamínico que tendría también efecto inductor del sueño. Siguiente, por favor. ¿No? La vía de la benzodiazepina es la vía endovenosa, la vía oral, ¿no? A veces la vía subcutánea. Nunca, nunca la vía intramuscular. Nunca. ¿No? Por su efecto a nivel de músculo, ¿no? Tú puedes necesitar mucho esta vía, pero nunca vas a utilizar una benzodiazepina por vía intramuscular, ¿no? Tiene una buena biodisponibilidad, se unen en forma muy alta las proteínas, ¿no? Hay unos fármacos ya por especificidad, hoy son tantos que a nosotros nos interesa el grado de unión a las proteínas, algunos hasta el 90% de unión a las proteínas, ¿no? Entonces, por fármaco usted ya específico, obviamente no se le va a preguntar en el examen, ¿no? Lo más que se le preguntará es que las veces apenas se unen a las proteínas inflamatorias en un 10%, cero, pues, cero, ¿no? Tiene que decir desde el 70 hasta el 100%, unión, 90 y tantos por ciento, ¿no? Atraviesa la barrera hematoencefálica, la barrera láctea, la barrera placentaria, ¿no? Evidentemente, esto sí es muy importante que lo recordamos, ¿no? Hay un síndrome fetal. Ustedes, una paciente está gestando, ¿no? Y toma benzodiazepina, le puede provocar apnea al bebé, ¿no? Se llama síndrome fetal por benzodiazepina. Toma la pastilla y hay algunas personas que están tomando benzodiazepinas, ¿no? Y dan de lactar, ¿no? Evidentemente el bebé se puede deprimir, ¿no? Y eso no está bien. Y algunas que peor todavía están tomando licor, toman su pastillita y eso le dan al bebé, ¿no? La vía oral, ¿no? El alprazolam, ya hemos hablado de ello, ¿no? Siguiente, por favor. Ya también el daño microsomal hepático, la oxidación, la excreción, ¿no? Conjugadas con el ácido glucurónido, ¿no? El tiempo de vida media, el clorazepam, es su metabolito activo. Algunos tienen que transformarse, ¿no? En un metabolito activo, ¿no? Y esa transformación le da un tiempo de sobrevida mucho más, ¿no? Entonces, esto a veces tiene que ser metabolizado por el hígado, ¿no? Lo de 100 horas ya hablamos, ¿no? Y siguiente, por favor. Acción ansiolítica, ¿no? Acá, ¿no? Tiene una acción córtico subcortical, ¿no? Eso significa la corteza
de todos nosotros es nuestra parte intelectual. Ahora que estamos conversando, yo pues tratando de hacer un resumen, y ustedes evidentemente me están escuchando, tienen su corteza full time, ¿no? A todo, a todo motor, ¿no? Porque están en el tema, ¿no? Las benzodiazepinas, ¿no? Modifican esta estructura, ¿no? Tiene una acción depresora, ¿no? Entonces, tiene acción, ¿no? A ese nivel, ¿no? Por eso deprime, ¿no? Por eso tiene acción antihipnótica, anticonvulsiva y a veces también bloqueo, ¿no? Eh, Obviamente, así como relaja los músculos, puede relajar las coronarias, ¿no? La relajación muscular, ya hemos hablado de su efecto a nivel de músculo estriado, ¿no? Y también hemos conversado acerca de la ventilación mecánica, ¿no? Para la intubación de los pacientes. Siguiente, por favor. Puede dar hipotensión, ¿no? Y esto es muy importante. Cuando coloquemos a un paciente por vía endovenosa, ¿no? Es más, el efecto de un fármaco, de una benzodiazepina, es mejor por vía oral que por vía endovenosa. ¿Por qué? Porque por vía endovenosa tienes el efecto transitorio, efecto rápido, pico y desaparición. En cambio, por vía oral tienes el efecto sostenido, ansiolítico, sea ante el efecto que tú deseas, ¿no? Así como baja la presión, te puede dar una depresión ventilatoria, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, eso obviamente si hablamos de un fármaco que es relajante muscular, es entendible, tenemos el diafragma, tenemos los intercostales, ¿no? Que si tú le das a un paciente benzodiazepina, eso no se mueve, no respira y puede haber paro, ¿no? Depresión del centro respiratorio. Relajante muscular, y también disminuye la secreción gástrica, ¿no? Antiguamente se usaba para que disminuyera las secreciones, se usaba un mezclado con un anticolinérgico, un derivado de atropina, ¿no? Había la pirenzepina en ese tiempo. Pero ahora con la luz de los nuevos conocimientos, ustedes van a tener, tienen su clase de gastro, ¿no? El uso de sustancias bloqueadores de bomba de protones o bloqueadores de receptores histaminérgicos mucho mejores. Pero es bueno saber sus efectos a nivel de secreción gástrica. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿No? Los efectos, aquí hay un resumen, ¿no? De los mismos, ¿no? En los ataques de pánico, en las fobias, el síndrome de abstinencia también, los trastornos del sueño, es un resumen de las manifestaciones clínicas que podemos presentar. Siguiente, por favor. Cuando nosotros tenemos, ¿cómo saber que un paciente, antes hablábamos que es fácil determinar un paciente cuando tiene un tranquilizante mayor o antipsicótico? Y también pero ahí hay manifestaciones somáticas importantes. Pero ¿cómo sabes que un paciente tiene diazepam arriba, ¿no? O benzodiazepina en general, ¿no? Porque su lenguaje es, ¿cómo te llamas? María Inés, o sea, mi nombre, ¿no? Y lento, ¿no? Cuando camina así, ¿no? Inestable, ¿no? No mira bien, ¿no? Las sumas, los órdenes de suma. Una vez hicieron, había que hacer trabajo experimental de, de, de ciclo, ¿no? Bueno, igual muchos trabajaron antipsicóticos, antihistamínicos, y otros trabajaron benzodiazepinas, y hicieron problemas de cálculo en alumnos, ¿no? A los que se les dio el grupo, ¿no? Trabajó ello, cada grupo hizo lo mismo, ¿no? Y salían unas sumas increíbles, ¿ah? Las sumas, los problemas de calculia y acalculia no tuvieron control, ¿no? La tranquilidad y relajación muscular eran los efectos físicos y psicológicos. Como un resumen de lo que ya se ha hablado. Siguiente, por favor.
¿no? Eso, qué es lo que pueden tener, para qué sirven, ¿no? Para las contracturas, para la crisis convulsiva. Este es un resumen, puede dar sudoración, ¿no? Contractura muscular, cefalea intensa. Siguiente, por favor. Algunas láminas están solamente para fijar, ¿no? La ansiedad, para los ataques de pánico, las indicaciones, la inducción anestésica, que ya no habíamos conversado, los estados convulsivos, ¿no? Los síndromes de abstinencia alcohólica, ¿no? También es importante de ver, ¿no? Pero también es importante. Nosotros una vez, yo trabajaba en el Callao en ese tiempo, y trajeron un paciente uh, con un estado alcohólico tremendo, había roto todas las cosas de la casa, ¿no? Lo llevaron todos los vecinos, señor agresivísimo, agresivísimo, estaba con una crisis, no le habían dado licor, ¿no? Él había tomado, es decir, y estaba pues tremendamente alterado. Alcohol, abstinencia, las dos cosas tenía, ¿no? Se cogió y bueno, tremendo. Así que lo llevaron al hospital con todos los vecinos, inmediatamente se le colocó pues un diazepam, ¿no? Hizo paro respiratorio. Terminando la ampolla, paro respiratorio, ¿no? Estaba en hospital, se le intubó, el paciente no murió obviamente, ¿no? Pero para que ustedes puedan determinar la sinergia que existe entre estos dos depresores que son sumamente peligrosos, ¿no? O sea, uso relajante muscular, ya sabemos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando te pasas de benzodiazepinas, ¿no? El flumacenilo, ¿no? Sobre todo cuando tomas con licor, con alcohol, ¿no? Colocar endovenoso, ¿no? Y el paciente que está en estado de coma, el paciente se sienta después de haber administrado flumacenilo, ¿no? Que es un antídoto importantísimo para la intoxicación por benzodiazepina. Más adelante creo que vamos a insistir en ello. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, el otro grupo es de los tranquilizantes mayores. Habíamos nosotros hablado que los tranquilizantes mayores para los psicóticos había tenido en los últimos tiempos un gran auge, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Que se hizo primero de modo experimental, ¿no? Para valorar los efectos farmacológicos del mismo, ¿no? Por ejemplo, tú le pones a un ratón un cilindro giratorio, ¿no? Y volteas el cilindro giratorio y el ratón nunca cae. Se voltea con todo cilindro. Pero para valorar potencia farmacológica, si es muy potente el fármaco, tú le das una vuelta y el ratón cae, ¿no? También la catatonia, la actitud grotesca, tú le pones al goril, al mono, al animal de experimentación, con el tren posterior levantado, con una pata arriba, o sea, tú le pones en la posición, así se queda, ¿no? Es pasivo, mira, ¿no? Que son los efectos que en el ser humano podría verse, ¿no? El estado de quietud. Eso a nivel experimental. Siguiente, por favor. ¿No? ¿Se acuerda que en las benzodiazepinas hablamos de un efecto córtico-subcortical? ¿No? Las fenotiacinas, que es el grupo representante, en este caso, de las tranquilizantes mayores, ¿no? Tienen un área subcortical, ¿no? Efecto subcortical. De tal forma que el sensorio no se afecta, ¿no? O sea, ellos pueden estar caminando bien, ¿no? Y no van a tener esa marcha tambaleante, una marcha del ebrio, no. Ellos, porque no está afectando el área cortical, sino es sus niveles de efecto, ¿no? Tanto por inactivación de dopamina, ¿no? En la parte anterior del encéfalo, porque bloquean los receptores.
de dos dopaminérgicos, ¿no? Porque actúan sobre los 5-hidroxiserotoninérgicos por los efectos a nivel alfa-adrenérgico. Esos son sus lugares de acción, ¿no? Sus lugares de bloqueo, sus lugares de interacción. Por esa razón, no tienen efecto cortical. Primero que no tienen efecto cortical por área de efecto a nivel del encéfalo. Y en segundo lugar, nos explicarían los efectos que pueden tener orgánicos a nivel del paciente, ¿no? Ellos pueden tener alteraciones de presión, alteraciones de la vasodilatación, vasoconstricción, ¿no? Pueden tener efectos a nivel del área no límbica, sino del área piramidal, ¿no? Y tener efectos de parkinsonismo. Siguiente, por favor. Más adelante lo vamos a explicar mejor, ¿no? ¿Qué hacen? Mejoran el humor, la conducta, ¿no? No dan sedación. La respuesta es buena con los signos positivos que con los negativos, ¿no? O sea, ya nosotros creo que en la segunda lámina hemos hablado de ello, ¿no? No hay recaídas y facilita que el paciente no se hospitalice, ¿no? Recuerden que habíamos hecho que el paciente tenía que estar hospitalizado, había clínicas de reposo, y ya actualmente el tratamiento externo es tan bueno, ¿no? Que las hospitalizaciones deben ser solamente más que para la familia, ¿no? O sea, para dar la terapia, el apoyo que podría tener la familia y ayudar al paciente posteriormente, ¿no? Tienen efecto anticolinérgico, ¿no? Se queda de boca, efecto extrapiramidal, ¿no? Aquí con unos fármacos, uno más que otro, ¿no? Que esto, nunca le voy a preguntar, pues, cuál tiene mejor efecto anticolinérgico, ¿no? Porque ya sería el terreno del especialista. Lo importante es que sepan ustedes, ¿no? Que unos tienen actividad anticolinérgica, otros tienen efectos extrapiramidales, unos más, otros menos, otros sirven para el vómito, ¿no? La cloropromacina, por ejemplo, que es excelente para la náusea del vómito, ¿no? Siguiente, por favor. ¿No? Los trastornos extrapiramidales, ¿no? Bloquean los receptores dopaminérgicos, inhiben a la dopamina, ¿no? Y se produce el fenómeno de liberación, ¿no? Siguiente, por favor. Los trastornos extrapiramidales, siguiente. Los efectos aumentan el efecto anestésico general, pueden no aumentar el sueño no REM, ¿no? Bloqueo del receptor dopaminérgico, hipotensión ortostática, eso es muy importante para decir a la familia, que no se levanten de un momento a otro, que se sienten primero, porque pueden tener caídas, ¿no? Ya hemos hablado para la náusea, para el vómito, hay una depresión del centro termorregulador, ¿no? Y pueden tener un efecto antihistamínico. Dentro de todos los efectos que hace 3 láminas habíamos conversado. Siguiente, por favor. En el parkinsoniano, bueno, ya ustedes lo van a ver, ¿no? O habrán visto pacientes que tienen rigidez, ¿no? Ese movimiento en rueda dentada de los brazos, aquinesia, o sea, se ponen paralíticos a veces, temblor distal, las manos como cuenta monedas, ¿no? La distonía, la acaticia, los movimientos de los ojos, movimientos involuntarios, movimientos decoreicos, movimientos atetósicos. Quizás para recordar y fijar el concepto, nosotros hemos recibido un paciente, ¿no? Una paciente mujer que le traían porque tenía actitud grotesca en cara. Sacaba la lengua y abría los ojos y cerraba. Y hacía muecas, ¿no? Y movía las manos y saltaba. Entonces, su mamá, su familia, ¿qué pasa? No, señorita, es que ella es loca, ¿no? Y se le ha dado por mover así, ¿no? Abría, cerraba los ojos, sacaba la lengua, movía el cuerpo, movía las rodillas, se sentaba, se paraba.
¿no? Entonces, sí. Hay que internar a la paciente porque era un cuadro, ¿no? Por ahí ustedes lo van a leer, quizás son cuadros dramáticos porque esos movimientos que tienen, ¿no? Movimientos coreicos, es dramático, ¿no? Y cuando dijo, ¿qué es lo que está tomando? Antipsicóticos. Este era un efecto, era un síndrome parkinsoniano típico. Se le colocó el antiparkinsoniano y la paciente se fue caminando con una ampolla endovenosa. ¿Sabes qué? El mismo efecto que ustedes tienen, como creo que ya le hemos comentado alguna vez, ¿no? Como cuando un paciente toma exceso de alcohol y tú le pones dextrosa hipertónica, eso es el 33%, ¿no? El paciente se sienta, o sea, el paciente está planchado, hipoténico, hipotenso, le colocas y por exceso de alcohol, lo abrigas, le colocas una dextrosa hipertónica, en otros países al 50%, nosotros tenemos el 33% o al 10% que es hipertónico, ¿no? Y el paciente encuentra lucidez y se sienta, ¿no? Igualito con este síndrome parkinsoniano, que es producido, como ya han visto, no por un efecto adverso, que también lo pregunto, ¿no? O sea, el síndrome parkinsoniano, los efectos dopaminérgicos, los efectos que se producen en el paciente que recibe antipsicóticos, ¿es producido por exceso de dosis? No es producido por exceso de dosis, es parte de su efecto farmacológico. Por eso decía que al final les voy a decir que a estos pacientes, al igual que tú le estás dando tu antipsicótico, le des su antiparkinsoniano para evitar estos efectos, ¿no? Que son parte de. Siguiente, por favor. Nicole, ¿no? Y los efectos anticolinérgicos que habíamos hablado, ¿no? Sequedad, visión borrosa, retención urinaria, obstrucción de vías biliares, ¿no? En general, los efectos extrapiramidales, ¿no? Por sus efectos a nivel de dopamina, ¿no? También lo escribo acá, recetar antiparkinsonianos, ¿no? Eso para que quede bien, ¿no? Los movimientos involuntarios, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro de este grupo existe un grupo que llamamos la butirofenona, ¿no? Que tienen, ¿no? Comparten los efectos corresponden al grupo, sin embargo es utilizado su efecto para los anestésicos generales. Y eso se llama la neuroleptoanalgésico, en que se va a unir una butirofenona, que es el droperidol, más un hipnoanalgésico, el fentanilo, ¿no? Esto se da una analgesia, indiferencia y depresión del sistema límbico. Cuando hay cirujanos que operan muy rápido, supone que tienen que sacar un quiste o tienen que hacer una reparación rápida, pero el paciente es pequeño y tienen que entrar a sala, o el paciente es mayor, y, y el anestesiólogo le pregunta, oye doctor, ¿cuánto te vas a demorar en tu operación? 5 minutos, dice. Yo me digo, 5 minutos. ¿Te vas a dar una anestesia para 5 minutos? No, le das una neuroleptoanalgesia. Entonces, el cirujano le pregunta, el anestesiólogo le pregunta, ¿tú crees que te vas a demorar menos de 10 minutos? Sí, 7 minutos, sí. Entonces le voy a dar una neurolepto. Ni siquiera ya ponen analgesia. Entonces, o el cirujano va a decir, oye, dame una neurolepto. Opero rapidito y saco al paciente, ¿no? Entonces le coloca el droperidol más el fentanilo endovenoso, demora 5 o 10 minutos como tal, opera, tiene un analgésico potente, no le va a doler, ¿no? Después de ello queda dormido, ¿no? Y no va a sentir dolor. Y ya fue operado, ¿no? En otros tiempos, antes de que existiera este grupo de las butirofenonas, el paciente era anestesiado para una operación de 10 minutos, ¿no? Ahora no. Utilizan el neurolepto. Y el cirujano dice,
Ya, ¿sabes qué? Quiero neurolepto nomás. Ya, perfecto. Da neurolepto. O el anestesiólogo le dice, ¿te vas a demorar? No. Entonces te voy a dar neurolepto nomás, ¿no? Así es. Más corto. Siguiente, por favor. Nicole, please. Igualito la cinética como las benzodiazepinas, ¿no? Las fenodiazinas, ¿no? Se da por vía oral, ¿no? Por vía intramuscular. Miren la unión de las proteínas. En antes había un puesto 70%, no más de 70%. Este tiene 85%, un tiempo de vida media hasta de 40 horas. La metabolización es semejante. Comparten todo, ¿no? Toda la cinética se comparten los dos, ¿no? Se acumulan entre eliminación, ¿no? Y algunos van a tener mayor depósito. Siguiente, por favor. No hay pierde, ¿no? La clorpromacina con los depresores que usted ya conoce, no se debe utilizar con alcohol, analgésicos que son potentes, hipnóticos, antihistamínicos, todo lo que son depresores, ¿no? ¿Por qué? Porque aumentaría la depresión respiratoria, ¿no? Hay un brote, y en estos pacientes también se puede producir hipotensión por efecto alfa del riesgo, que de una transparencia ya se había conversado, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá quizás un resumen, ¿no? De los efectos de los neurolépticos. Esa distonía aguda, ¿te acuerdas de la paciente que vino, que tenía spam? Antiparkinsoniano. La caticia también, disminuir la dosis, ¿no? Darle antiparkinsonino. Dentro de estos, estos fármacos pueden producir un síndrome neuroléptico maligno, que es la hipertermia maligna, ¿no? O sea, hay pacientes que son psicóticos, van a sala de operaciones, ¿no? Y comienzan a tener fiebre. 30 grados, 39 grados, 40 grados, 42 grados en plena sala de operaciones, ¿no? Y eso se llama síndrome neuroléptico maligno, que es bueno que lo recuerden, ¿no? Y no baja la fiebre. Ustedes van a leer en sus informaciones, a veces hay que poner hielo en la cavidad intraabdominal, porque no baja la temperatura, el paciente puede convulsionar y la fiebre no le baja. Lo único que le baja es el dantroleno o la bromocriptina. Y esto no crean que es cosa del otro mundo, ¿eh? Cuando un cirujano o un anestesiólogo entra, lo primero que ve es si tiene su dantroleno, por si acaso, porque nadie sabe. A veces la enfermedad psicótica es considerada una enfermedad, entre comillas, de vergüenza social, ¿no? No lo dicen, ¿no? ¿Tiene tratamiento psiquiátrico? No, 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 normal, normal. Y sin embargo está tomando antipsicóticos. Y va a sala de operaciones y hace su síndrome neuroléptico maligno con fiebre de 40, 42, 45, convulsiona y no le baja ni con hielo. Nada. No baja la temperatura, convulsiona y se puede morir por fiebre. Y lo único que pueden darle es dantroleno o bromocriptina. Y eso no es raro de ver. Bueno, no es tan frecuente tampoco. Yo, durante mi época profesional, habré visto 3 pacientes, no he visto más, ¿no? Mi época de guardia, ¿no? Hospitalaria. Pero los anestesiólogos, cuando entran a sala, lo primero que ven es si tienen para su síndrome neuroides maligno, ¿no? Síndrome febril, intratable. A veces lo han utilizado y no lo han repuesto. Entonces se están prestando de hospital a hospital. Va la ambulancia y dice, Almenara tiene. Oye, préstame uno, ¿no? Y se prestan hasta el día siguiente buscar, pues en farmacia, ¿no? Pero eso no falta en ninguna parte. Eso se llama hipertermia maligna, que no sé por qué no lo coloqué acá, pero, o síndrome neuroléptico maligno. Espero que lo adicionen ahí. ¿Eh? Otra cosa también que un efecto neurológico adverso de los neurolépticos es el temblor peribucal, que llama síndrome de conejo. Ustedes saben cómo hace el conejito la boca, ¿no? Lo, lo, lo mueve, ¿no? Distalmente, ¿no? Como el conejito. Y el paciente
ese como un temblor alrededor de la boca, o un temblor muy fino alrededor de la boca, tienen los pacientes que reciben tratamiento antipsicótico, ¿no? No por exceso de dosis, sino como parte del tratamiento, porque no están tomando sus antiparkinsonianos, ¿no? Entonces, tú miras a un paciente, como decía de inicio, ¿no? Yo te recuerdo que en la tercera transparencia, ustedes van a saber reconocer, ¿no? Por sus temblores, por su acaticia, por su espasmo, por el síndrome de conejo, ¿no? Por el Parkinson. Este paciente está recibiendo tratamiento psiquiátrico, porque te lo van a negar, ¿no? Entonces, los síntomas, la coreoartritosis y los movimientos de mano, de pies, ¿no? Y esto es importante poderlo bloquear, ¿no? Dándole antiparkinsoniano. Siguiente, por favor. Bueno. También recordar que estos fármacos, hay los de segunda generación y tercera generación, ¿no? Que tienen menos efectos antiparkinsonianos, ¿no? Y también recordar que estos fármacos, ¿no? Mientras la industria farmacéutica esté mejorando los efectos y la concentración de estos fármacos, los efectos adversos cada vez son menos, ¿no? Si hubiese alguna pregunta, creo que me estoy pasando un poquito la hora. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿El delegado? ¿El delegado? Doctora, no, no hay ninguna pregunta al parecer. Sí, pero usted es representante de todo. Si no hubiese alguna pregunta, yo deseo que nos informemos, ¿no? Hay muchas cosas que conocer, ¿no? Es un tema muy fascinante, ¿no? Y sobre todo de gran actualidad. Agradezco mucho también a usted su presencia y a Nicole el apoyo que me está presentando. Gracias, Nicole. Y gracias a todos la escucha. ¿Alguna pregunta? Estamos dispuestos a poder conversar. ¿Sí? Muchas Sí, gracias, doctora. delegado, sí, Nicole. ¿Sí? ¿Tienen ahora una clase teórica? No, doctora, y con eso ya estamos acabando las teorías de hoy. Ya. Muy bien. Entonces, nos estamos retirando. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora.